Bueno, vamos con el segundo vídeo del día, hoy sábado 5 de agosto, grabado 3 minutos después del primero, en el que hemos estado comentando ese acuerdo oficializado ayer viernes entre Partido Popular y Vox en Aragón, y a raíz de ese acuerdo en Aragón, tras Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, leí ayer también un hilo en Twitter, ¿no?, de todas las políticas que ha ido aplicando Vox en los diferentes gobiernos autonómicos en los cuales se encuentra, principalmente el de Castilla y León, demostrando y mostrando a toda la ciudadanía, a todos los españoles, cómo hay una alternativa en Vox a las políticas que solamente traen miseria, inseguridad y división, que son las políticas que crea el Partido Socialista, que son las políticas que crea la Agenda 2030, y ese es el verdadero pánico, por supuesto, que tienen los progres, que Vox tenga poder municipal, que Vox tenga poder autonómico, que antes o después también esté, por supuesto, en el próximo gobierno de la nación y termine con todas esas políticas, que Vox pueda gobernar y que la sociedad pueda mejorar, algo que evidentemente la izquierda no quiere, porque la izquierda, como todo el mundo bien sabe, necesita esa división, ese enfrentamiento, ese odio para poder mantener su ideología criminal, su ideología sanguinaria, ese nefasto Partido Socialista, que tendrá que ser una asignatura obligatoria en bachillerato, estudiar toda su historia criminal, o al menos 7 temas en historia. La historia criminal del Partido Socialista, que ya lo hemos dicho muchas veces, en condiciones normales a la gente le daría vergüenza absoluta votar al PSOE, afiliar al PSOE, o afiliarse al PSOE, o sacar el carnet, como digo, de afiliado al Partido Socialista. Pero bueno, aquí en España no se ha blanqueado absolutamente todo, y evidentemente así nos va, pero por supuesto que otras políticas son posibles, y se está demostrando en este año aproximadamente que Vox lleva en el gobierno de Castilla y León, se ha empezado a demostrar en Comunidad Valenciana, se ha empezado a demostrar en Baleares, y también, por supuesto, se demostrará en Aragón, como digo, a raíz del acuerdo celebrado ayer. Y todo empezó en el año 2022, en el mes de junio, en Castilla y León, con ese primer recorte de 20 millones de euros de subvenciones a los sindivagos, a UGT y comisiones obreras. Esos sindivagos que no sirven absolutamente para nada, esos sindivagos que no han montado en una manifestación contra el gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de la subida del precio de la luz, a pesar de la subida del combustible, a pesar de la subida de las facturas energéticas, o el aire acondicionado, la calefacción, o la subida del precio de la compra. No se han manifestado estos sindivagos tampoco por el aumento del paro. No olvidemos que somos el país con la tasa de paro más alta total y juvenil de toda la OCDE. Ahora bien, sí que hemos visto a esos sindivagos en Vascongadas manifestándose a favor de la excarcelación de etarras, o en Cataluña, yendo en contra de los padres del niño de Canet, que simplemente quieren que sus hijos puedan estudiar en español. Este es el nivel de estos sindivagos, y por supuesto que Vox hizo muy bien en retirarle esas subvenciones. Ese mismo mes también, en junio del año pasado, con la reducción de un 20% de los altos cargos en las consejerías de Vox, lo que viene siendo recortar ese gasto político superfluo e innecesario que no sirve para nada. Hay que recortar para poder bajar impuestos, para aumentar la inversión en sectores estratégicos y que el dinero esté en manos de las familias, que las familias tengan plena libertad económica y que destinen el dinero a lo que quieran, a invertir, a gastar, a ahorrar, consumir, que hagan lo que quieran, pero el dinero en manos de las familias, no en manos de chiringuitos, no en manos de políticos para que lo despilfarren, que es lo único que sabe hacer el Partido Socialista. Pero ojo, también el Partido Popular, que lo de recortar el gasto no le gusta nada. Mejor vamos a seguir aumentando el gasto y encima endeudándonos para atar de pies y manos a generaciones futuras. También el año pasado, en 2022, concretamente en septiembre, la Consejería de Cultura, que como todo el mundo bien sabe, la tiene Vox con la creación de ese Museo de Miguel Delibes en Valladolid, que llevaban muchos años dando largas cuando Ciudadanos estaba dentro del gobierno. Hombre, yo creo que ha sido una persona muy importante, por supuesto, para la cultura española, y por supuesto que merecía ese lugar, en este caso en Valladolid. Y también en septiembre esa licitación para la reapertura de la central nuclear de Garoña. Ya sabéis que en España tenemos esa brillante ley del timo climático que impide explorar y explotar nuestros propios recursos energéticos y no tener soberanía energética. ¿Pero alguien conoce algún país del mundo que se lance piedras contra su propio tejado? ¿Que no pueda haber soberanía energética? ¿Que no podamos utilizar todas nuestras fuentes de energía? Pues no, en España no se puede por culpa del timo climático, el camelo climático, el cambio cromático, el cambio fanático. Utilizad la terminología que queráis por esa ley del timo climático aprobada por todas las formaciones políticas. Por supuesto, con el único voto en contra de Vox. Así se abaratarían las facturas, pero no montes en
avión, no montes en coche, no comas carne, que no haya energía nuclear, flagélate, vive en una chabola con techos de paja porque la Tierra se va a acabar en 30 años. Por cierto, decían que este iba a ser el verano más caluroso de la historia. Pues están entrando unas buenas danas y unas buenas borrasquillas por el norte de España, que están a 15 grados. Pero bueno, no se podía saber. Este es el nivel de todo el mundo, ¿no? También en septiembre del año pasado, el inicio de esa construcción de la presa Arroyo de las Cuevas, única autonomía en la cual no se derriban embalses, no se derriban presas, sino que se construyen para almacenar el agua. Claro, los del timo climático necesitan derribar absolutamente todo para tener esa excusa de la sequía o para tener esa excusa de que no hay agua. Por supuesto que hay agua para todos, por supuesto que es necesario un plan hidrológico nacional que tiene que ser una de las estructuras más ambiciosas que tenga que hacer el nuevo gobierno, porque hay agua para todos los españoles. También el aumento, por cierto, de concentraciones parcelarias, porque por supuesto que hay que proteger nuestro campo, hay que proteger nuestro sector primario, hay que proteger nuestra agricultura y nuestra ganadería. También en noviembre, respecto a esa Consejería de Cultura y la incorporación de la tauromaquia en los premios de Castilla y León que se había eliminado. La tauromaquia, guste más o guste menos, por supuesto, es esencia de España, es cultura española y también tiene que estar en los premios de Castilla y León. Después llegó diciembre con la aprobación de los presupuestos y con esa rebaja de todos los tramos impositivos autonómicos, protección de familias numerosas y aumentando la inversión en el campo, en la industria, en los jóvenes, en las familias, buenas políticas de acceso a la vivienda, etcétera, etcétera. En definitiva, unos presupuestos sensatos para revertir la ruina económica absoluta que ha provocado, está provocando y Dios quiera no siga provocando el gobierno de Pedro Sánchez. Y como digo, a nivel autonómico se puede revertir en parte, evidentemente, esa ruina absoluta. También en febrero, pero ya de este mismo año 2023, la reducción de la publicidad institucional, un 40% de las consejerías de Vox y la declaración BIC de bien de interés cultural, la pirámide de los italianos, que se encuentra en Burgos, que estaba amenazada por esa ley de la farsa histórica aprobada por Pedro Sánchez con los votos de los proetarras de Bildu para manipular la historia. Por cierto, en todos los gobiernos autonómicos en los cuales Vox está presente se derogan todas esas leyes de memorias democráticas o toda esa basura que no sirve absolutamente para nada. Los decretos de memoria democrática que tienen todas las autonomías, por cierto, en aquellas autonomías gobernadas con mayoría absoluta por parte del Partido Popular se mantienen, en aquellas autonomías en las cuales Vox está dentro del gobierno, por supuesto, se suprimen. Una cosa, BIC, bien de interés cultural, lo que no hizo Isabel Díaz Ayuso a la hora de declarar el Valle de los Caídos para evitar las profanaciones de tumbas por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Por tanto, veo una diferencia bastante clara si Vox está dentro del gobierno o no lo está. También en este pasado mes de mayo, aquí lo comentamos mucho en el canal, también cuando tuvimos a Juan García Gallardo nos lo comentó cuando grabamos una pequeña entrevista en la campaña municipal, cómo ha ido a Bruselas a proteger nuestro campo, a proteger el sector primario, nuestra agricultura, nuestra ganadería ante los ataques de la Agenda 2030, de los burócratas, estos globalistas que le ponen trabas a nuestro campo para fomentar el campo marroquí, que joden a nuestros agricultores para beneficiar a los agricultores de Marruecos, que le debe todo el mundo a Marruecos. Bueno, ya lo de Pedro Sánchez de vacaciones en Tánger y el Marrakech ya apague y vámonos. ¿Qué le debe el PSOE? ¿Qué le debe Pedro Sánchez? ¿Qué le deben todos los burócratas a Marruecos jodiendo nuestro campo para proteger el campo marroquí? También en junio, ayudas a las deportistas, que sean mujeres, madres, que tengan hijos para que puedan seguir compitiendo, que eso también entra dentro, obviamente, de la Consejería de Industria y Empleo, porque obviamente ser un deportista, por supuesto, es un empleo. También los datos de paro, por debajo de la media nacional. Somos la tercera región con más empleo. ¿Por qué? Pues porque Vox tiene la Consejería de Industria y Empleo y, por lo tanto, cuando Vox está dentro del gobierno se hacen buenas políticas de empleo, se bajan los impuestos, se aumenta la inversión, un buen clima fiscal y jurídico para poder emprender, se ayuda a los autónomos, poder montar empresas, negocios, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, ayudas directas al campo, por la sequía, lo de para el reemplazo generacional de todas las parcelas agrarias, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que Vox ha conseguido en este último año. Aparte también, por supuesto, de la Oficina Antiocupación y muchas más políticas, también en materia educativa, porque ya sabéis que las comunidades autónomas tienen un 40% de competencia educativa para revertir la basura de ley CELA, que sinceramente la educación consiste en adoctrinamiento, en ideología y pasar con todas sus pensas, y que no haya cultura del esfuerzo, ni del estudio, ni del trabajo, ni de absolutamente nada, ¿no? Todo esto es lo que ha conseguido Vox en el gobierno de Castilla y León en este último año. En Baleares ya está garantizada también la libertad lingüística. Estaba en ese acuerdo con el Partido Popular. En Comunidad Valenciana también habrá libertad educativa y se ha suprimido el impuesto de sucesiones y donaciones, aparte también de bajar otros tipos impositivos autonómicos. En Baleares ya sabéis que, por ejemplo, se ha recuperado el uso del español en el Ayuntamiento de Palma y cualquier ciudadano que vaya al ayuntamiento tiene derecho a que se le hable en español por parte de los funcionarios del consistorio municipal. Por cierto, todo hace indicar que Vox
en el Ayuntamiento de Palma, con Fulgencio Coll a la cabeza, terminará entrando en el gobierno municipal y, como digo, estas son las políticas de Vox. Cuando Vox gobierna, las políticas cambian. Hemos visto en Castilla y León, lo estamos empezando a ver en Comunidad Valenciana y Baleares, que hace muy poquito del acuerdo, lo empezaremos a ver también, por supuesto, en Extremadura y lo vamos a empezar a ver también en Aragón, que ya lo hemos comentado, como digo, en el primer vídeo del día, con ese acuerdo con la vicepresidencia y esas dos consejerías de Justicia y Despoblación y también Agricultura y Desarrollo Territorial. Con Vox dentro de un gobierno, las políticas cambian. Con Vox dentro del gobierno, la vida de la ciudadanía mejora. Claro, no la vida del sindicato, no la vida del chiringuito, la feminista radical o quien vive del cuento, evidentemente no, pero las clases medias, las clases populares, los currantes, las familias, los obreros, ¿qué es lo que le importa? Pues un empleo, un sueldo, educación para sus hijos y seguridad en los barrios y defender su identidad cultural, defender su identidad nacional, defender valores básicos que han hecho a esta nación como es España, el imperio que nunca se ponía al sol, por ejemplo, que hemos llegado a ser, octava potencia mundial, hemos tenido pleno empleo y ahora cada vez nos vamos a la deriva. Y hay que recuperar la sensatez, hay que recuperar las políticas del sentido común, hay que recuperar valores básicos que hemos perdido y solamente se va a conseguir con un Vox muy fuerte. Ya lo está a nivel municipal, están muchos gobiernos municipales cambiando las cosas, también están gobiernos autonómicos cambiando las cosas. Hay que conseguir también entrar en el gobierno de la nación. Yo estoy convencido de que habrá repetición de elecciones en enero y tendremos una oportunidad fantástica para que ya nadie haga casos a las milongas del voto útil, a la propaganda mediática de los medios de comunicación del Partido Popular. La gente empieza a pensar por sí mismo, la gente vea cómo las políticas cambian en los gobiernos autonómicos en los cuales esté Vox y vote masivamente a Vox en unas elecciones generales para que esté dentro del gobierno, para que las políticas también puedan cambiar, por supuesto, en el gobierno central. Pues nada, simplemente hasta aquí este segundo vídeo de sábado. Como siempre, si os ha gustado, like, por suscribiros y dejar un comentario y ya nos vemos los próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.